Luego de 1000 cambios, 1000 tomas, 1000 intentos de hacer este vídeo, aquí estoy. Hace mucho tiempo que no me veis por aquí. Echadle la culpa a la universidad y a toda la carga de trabajo que tuve, no solo de la universidad, de la compañía, de taller de escritura, proyectos individuales, pero siempre vuelvo. Siempre. ¿Qué tal estáis? Soy Noelia Nuño, soy escritora y directora de teatro gallega y hoy vengo un poco a profundizar en esta gran parte de mi vida, porque bueno, sí que en el canal siempre hablé mucho de la escritura, hablé mucho de escribir, de libros, de cómo sacar un libro, cómo hacer un libro y de mi proceso también con el libro que autopubliqué, ¿vale? De literatura fantástica. Y sí que me conocéis quizás más por hablar más como de esta faceta de mi vida, además de cosas más existenciales, profundas, reflexivas, que son más como mis vídeos donde simplemente hablo de cosas que yo voy observando o que voy aprendiendo del crecimiento de una misma, de la vida, de la evolución. Por ejemplo, en mis dos últimos vídeos me centro mucho más en hablar sobre el arte. Son temas que me obsesionan, son temas que también, por ejemplo, en mi última pieza de la universidad que saqué, están reflejados ahí, ¿no? Por ejemplo, qué es ser artista, qué es el arte, cuándo se es artista. Entonces, me obsesiona tanto que, uno, tengo que ponerlo en escena y sacarlo por esa vía artística de una forma catártica, y luego sigo hablando de todos esos temas en otros canales, como por ejemplo aquí o en mis redes, en Instagram, YouTube, porque al final son como cuestiones o temas que me voy obsesionando y que tienen como un gran peso en mi cabeza. Creo que además el canal está como muy dividido en secciones, porque al final yo lo que hago es hablar para adelante, hablar de eso, de lo que me obsesiona, de lo que necesito transmitir y sacar. Entonces, por un lado, tenemos la sección de hablemos sobre escribir, ¿no? Un poco ya lo que dije. Hablemos sobre libros, hablemos sobre la vida, que es un poco los vídeos más generales, reflexivos. Y este vídeo pretendo con él inaugurar una nueva sección en el canal, que no sé si os va a interesar, pero da igual. Bienvenidos, bienvenidas a Hablemos sobre Teatro. Creo que hasta ahora sí que estuve como comentando esta faceta de mi vocación artística y de mi trabajo, pero nunca llegué a profundizar realmente en lo que hago, en lo que es, en cómo se lleva, cómo se hace, cómo se gestiona, ¿no? Todo eso. Y creo que va a estar bien como hablar de todo esto, porque es muy interesante. El teatro es muy vocacional. El teatro lo eliges porque sientes que no tienes nada más que hacer. Es decir, si no haces teatro, ¿qué haces? ¿No? Es un poco como lo que siempre siento con el ser artista. Si no eres artista, entonces, ¿qué eres? ¿No? Es todo como muy vocacional, muy pasional. Como la escritura, esa necesidad de ponerte y escribir y como que vomitar todo, ¿no? Pues el teatro es un poco así, pero hay diferencias entre la escritura y el teatro. El teatro es más comunitario. El teatro trabajas día a día con un equipo, con personas. Es mucho más vulnerable, es mucho más sensible. La escritura es otro rollo. La escritura es mucho más individual, más solitaria. Estás tú y solo tú para hacértelo, guisártelo y comértelo y gestionarlo y lucharlo, ¿no? El teatro tiene ese punto de equipo humano que la escritura, a no ser que escribas a cuatro manos, ¿no? Pero como no suele pasar eso, la escritura, como siempre digo, es mucho más solitaria. Entonces, para no enrollarme, quiero hablar de todo esto. Quiero crear esta nueva sección en el canal de Hablemos sobre Teatro para hablar de todo esto. No tanto de una parte técnica, paso a paso, sino desde una parte, como siempre hago yo, emocional, de experiencia. Voy a hablar de lo que sé.
Voy a hablar de lo que sentí hasta este momento en mi corta pero muy intensa experiencia. Cómo lo gestioné, cómo lo gestionas, qué problemas puede haber, cómo es ese trato con el elenco, em, el proceso de ser directora, ¿no?, de teatro. Sí, un poco vamos a hablar de las funciones, qué hacemos, ¿no?, qué se supone que tenemos que hacer, y vamos a hablar un poco de esto en diferentes vídeos, pero bueno, este primer vídeo va a ser un poco como de empezar a tocar los primeros pasos de los deberes de una directora de teatro. Bien, yo en el teatro trabajo de dos formas. Uno, la compañía de teatro danza que codirijo con Claudia de Arriba. Entonces es teatro danza, yo me ocupo más de la parte dramaturgia, texto, concepto, a dónde vamos, qué es lo que queremos un poco decir, transmitir, aunque sí que en todo esto, por supuesto, hay decisiones conjuntas, por eso es un poco diferente la compañía a mis proyectos individuales. Diferente entre comillas, el trabajo es el mismo, pero lo único de la compañía es que al codirigir, obviamente, hay decisiones de a dónde vamos, qué queremos, cómo lo vamos a hacer, que es en conjunto, obviamente. Sí que luego yo tengo más mi parte de texto, escribir el texto, buscar el texto o modificar el texto, y dirección actoral con las actrices dentro de esa danza, de ese movimiento, de lo que es la obra completa y lo que queremos decir, a dónde queremos ir, qué queremos transmitir, ¿no? Y por supuesto, pues la otra parte. Claudia se encarga de coreografía, danza, movimiento, música, iluminación también muchas veces. Yo en iluminación soy más un soporte ahora mismo. Entonces esa es un poco más la dinámica de compañía. Me voy a centrar, creo yo, que voy a hablar mucho más desde mi experiencia en los proyectos individuales míos, donde yo soy la única al cargo de esa dirección actoral, de esa dirección escénica, de escenificación del texto, y la dramaturgia y las intervenciones en la dramaturgia. Todo el peso recae en mí, ¿no? Vamos a matizar esto, porque nunca el peso solamente recae en la directora. Y es un poco este primer vídeo como para ir adentrándonos, ¿no? En plan, vale, por ejemplo, la primera pregunta podría ser, ¿qué es una directora de escena? ¿Qué es una directora de teatro? Una persona ajena a este mundo, si tú se lo preguntas qué es lo que cree que es una directora de teatro, yo creo que lo más básico en lo que pensamos todos y todas es como esa persona que hace que salga el proyecto, ¿no? Esa persona que dirige a el elenco para que esa obra salga. Este sería como el pensamiento más intuitivo y es cierto, es decir, la directora, como lo que conocemos como una directora, director más tradicional, es un poco el que está al mando, es un poco el que tiene esa idea de qué es lo que vamos a hacer, ¿no? La idea creativa, la idea artística, a dónde vamos a ir y qué vamos a decir. Yo creo que esas preguntas, al menos en mi forma de trabajar el teatro y con los elencos, sí, yo creo que mi pregunta primordial a la hora de elegir el texto, que vamos a volver aquí, pero ya que entré en este tema, es ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿Por qué hago esto? Ya el por qué es porque me tiene que obsesionar, ¿no? En el momento en el que yo estoy eligiendo las producciones que quiero sacar. Porque también se te puede dar el trabajo de, mira, quiero que hagas esto, entonces, vale. Pero en el momento en el que, por ejemplo, yo hasta ahora, yo decidí qué texto quiero trabajar, para mí el por qué quiero trabajarlo y el qué quiero decir con esto, para mí es primordial. Sí que es verdad que es ya mi forma un poco de trabajar, no solo en el teatro, también en la escritura. Tiene que haber un para qué muy claro. ¿Qué quiero decir? Y cuáles son los efectos que quiero provocar en el público cuando vean esta pieza. Bien, pero antes de todo esto hay que elegir el texto, la directora tiene que elegir el texto. Entonces esto es como uno de los primeros pasos
que haces a la hora de sacar la pieza. Entonces, yo hasta ahora, por ejemplo, elegí hacer un Frankenstein de Medea. Cogí Medea de Eurípides, Medea de Séneca y Medea de Manuel Lourenço, escritor gallego. Entonces, como que hice como un Frankenstein de estas tres Medeas y surgió una nueva pieza, ¿no? Surgió una nueva pieza que fue Medea una e todas. Entonces, eso fue como un trabajo. Luego el segundo trabajo fue, por ejemplo, escoger el texto de la autora dramaturga Avelina Pérez, gallega, por supuesto, de Os cans non comprenden a Kandinsky, y hacerle una serie de modificaciones y un poco que surgiera esta nueva pieza, no tanto como Medea, de Os cans non eu non ti non. Bueno, no me voy a meter tanto en títulos que no ven al caso. Pero esta es un poco la idea que quiero transmitir, es decir, la directora coge el texto y hace las modificaciones que crea oportunas, necesarias, para hacer con ese texto lo que quiere hacer en escena, ¿no? Si tú quieres trabajar X texto y necesitas hacer modificaciones, necesitas hacer cambios, quitar personajes, por ejemplo, y porque son demasiados y hay dos o tres que realmente puedo prescindir de ellos y como que aglutinarlos y hacer menos. Ok, puedes hacerlo, ¿no? La directora tiene como este poder, no es un poder, pero es posible y es lo normal, ¿no? Incluso luego también está la opción de la directora dramaturga, es muy común y suele ser muy común porque al final somos artistas que queremos decir algo y muchas veces no solo dirigimos, también escribimos, ¿no? Hay muchos, y los hubo, directores dramaturgos que escribían sus propias piezas y los ponían en escena sus propias piezas y las dirigían, ¿no? Esto es una opción súper común y yo creo que se debe a que al final somos artistas que tenemos una voz que necesitamos sacarla. Y además lo entiendo perfectamente porque se puede decir que voy un poco por ese camino. Este sería como un primer paso. Coger el texto o escribir tu texto y ponerlo sobre escena y dirigirlo. Y sí es verdad que hay como este proceso, ¿no? Como un poco de pasos a seguir, como los pasos más naturales o intuitivos, ¿no? A seguir. Pero sí es verdad que luego cada director, cada directora es diferente, tiene su forma de trabajar, hay algo en común, ¿no? Y al final los procesos también se parecen, ¿vale? Porque al final es como se necesita esto para sacar la obra, ¿no? Y al final hay que pasar por todo esto antes o después. Pero cada director, cada directora tiene su forma de trabajar y tiene su forma también de entender los diferentes aspectos que conforman una pieza teatral. En mi caso, sí que está muy presente el texto que quiero trabajar. El texto, si voy a trabajar algo puramente textual, ¿vale? Que esto no quita que se pueda meter teatro gestual o algo más, ¿vale? O sea, que sea trabajar con un texto no quiere decir que se excluyan ya directamente muchas cosas. Hay un concepto que esto es más para mí, ¿vale? Pero que es el de la libertad. Me gusta mucho asociar la libertad con el arte y sobre todo con el teatro. En el caso de hacer lo que quieras hacer, ¿no? En esa creación con tu equipo, con tu elenco, vale que tienes un texto, pero si quieres meter gestos, si quieres sacar el texto porque ves que no funciona o ves que lo que se dice en el texto se puede transmitir y se puede como poner mucho mejor en algo gestual, con silencio, sin texto, porque se entiende igual de bien y gana poder, gana peso en lo visual, en lo plástico, en escena. Esa libertad de creación, ¿no? Esa libertad de poder hacer lo que quieras hacer. Me gusta mucho como ligarlo al teatro, porque es verdad. Yo al menos lo siento así.
esa libertad de creación, esa libertad de experimentar en escena. Quitar la palabra, por ejemplo, ¿no? Y eso que estoy hablando mucho de dirigir texto, pero también está esta opción de quitar la palabra y trabajar solo con un cuerpo poético, un cuerpo político. Todas estas opciones, no solo hay un teatro textual, hay un teatro gestual, hay un teatro plástico, está el teatro postdramático. Y sí es verdad que también necesito como recordarme este punto de libertad, ¿no? Esto ya más por mi manera un poco de ser, de gestionar los procesos, porque aquí es donde entro con otro gran punto de un proceso teatral, que son los tiempos. Los tiempos y los plannings, ¿vale? Porque la obra, al menos como estuve trabajando hasta ahora y cómo sé que se trabaja actualmente y cómo voy a trabajar en el futuro, la obra tiene que salir en unos plazos. Otra de las funciones de la directora de escena es contabilizar y llevar los tiempos muy bien. Saber un poco cómo trabaja tu equipo o cómo trabajas tú a la hora de dirigir, y si tal escena de esta extensión la puedes trabajar en 4 horas o necesitas 8 horas. O si esta escena o microescena de la pieza la puedes como montar en 2 horas. Eso tienes que saber muy bien cómo trabajas. Y ahí está la observación personal, la observación y el autoconocimiento de cómo es una trabajando y cómo es una dirigiendo, y sus tiempos y lo que necesita para sacar una escena de esta extensión más, menos, de la otra, lo que sea. Hay un gran punto de autoconocimiento y de gestión del tiempo-espacio, sobre todo el tiempo, porque la obra tiene un planning, tiene X horas de ensayo, y para esta fecha tiene que estar mallada, malladísima a nivel texto, a nivel movimiento, a nivel actoral, a nivel directriz, lo que sea, todo, texto, gesto, todo. Entonces ya no es solo un trabajo, como decíamos, de elegir texto o escribes tu texto y lo pones en escena, eliges tu equipo, eliges el elenco, ¿no? Más la concepción artística o conceptual de qué es lo que queremos transmitir, qué es lo que queremos decir, y eso saber explicárselo al elenco, saber transmitírselo al elenco, y que también el elenco sepa a dónde se va, a dónde queremos llegar con todo esto. Yo creo que eso es también como esencial, porque muchas veces sí que puede pasar que durante los ensayos tú como directora ves perfectamente, por supuesto, porque estás en el ojo externo, estás fuera de escena, eres la que dirige, entonces tú ves por dónde estamos yendo, tú ves cómo está quedando, entonces tú sabes si bien, si mal, si por aquí no, por aquí sí, esto hay que solucionarlo, esto no. Pero el elenco es diferente, el elenco está en acción, el elenco está dentro de escena, el elenco no está viendo muchas veces cómo está yendo la pieza. Entonces, ahí es como otra de las partes de la comunicación directora-elenco. Y que el elenco, como decía, tenga muy claro a dónde estamos yendo conceptualmente, artísticamente, lo que queremos decir, por qué estamos haciendo esto, por qué esta escena la estamos montando de esta forma, que tengan muy claro todo eso, porque puede ser que durante el proceso se pierdan, que no lo vean claro, con la sobrecarga de los ensayos y quizás ir saltando de escena a escena, puede ser que el elenco en algún punto pierda un poco la visión. Tú como directora no puedes perderla, tienes que tener clarísimo en todo momento a dónde estás yendo con lo que estás haciendo y si está funcionando o no. Detectar los problemas, detectar lo que funciona y lo que no, detectar si el ritmo está yendo bien, el tono de la pieza, como un poco más lo técnico, actoral. Por supuesto, eso ya se entiende que la directora tiene que tenerlo todo bajo control, y si no lo tiene, porque puede pasar, ¿vale? Si no tiene todo bajo control y esté un poco en plan en crisis dentro, que no lo parezca, ¿eh?
que no noten tu miedo, que no lo huelan, que no lo vean. De verdad. La directora también tiene que, si algo no está yendo bien, que es súper normal, porque al final es lo que decía antes, es un trabajo muy humano. Hay ensayos que salen súper bien, hay ensayos que salen súper mal. Hay escenas que dices, por aquí va bien. Hay escenas que dices, ¿cómo soluciono esto? Estoy estancada, no sale. No acaban de entender lo que necesito. Esto pasa. Y esto hay que saber también lo que decía, gestionarlo a un nivel emocional, y hay también un punto de mucha seguridad en una misma. Entonces es como que todo se junta. Los tiempos, el trato con el elenco, que el elenco, aunque pierda un poco la visión durante los ensayos y la sobrecarga que es ensayar cada semana, que confíen en la directora. Yo creo que un punto esencial de esto es que confíen en la visión de la directora, que aunque ellas puedan perder un poco la visión o no entiendan muy bien por dónde está yendo o cómo está quedando o cómo ellas están quedando en escena, que confíen que si la directora dice bien, es bien. Aquí ya entramos en temas de dirigir al equipo. Y esto es un temazo, el trato con el elenco. Y aquí también es donde entra, que antes decía, el teatro es un trabajo muy vulnerable, muy sensible, porque al final estás tratando con actrices, actores, que están en una posición ya de por sí de actriz y actor muy vulnerable y muy sensible, porque ellos al final tú les transmites un poco la idea, qué vamos a hacer, cómo vamos a hacerlo, venga. Y es como que ellos en ese momento, es ese momento de adrenalina de va, y lo hacen y lo repiten y así no, y vamos a probar mejor esto porque esto ahora no, sal de ahí, mejor entra de allí. Entonces aquí ya entra más el trato con el elenco, la posición de la directora de siempre, por ejemplo, cositas como apuntes, ¿no? No corregir desde el no, tener mucho cuidado de cómo haces ciertas correcciones críticas. Si, por ejemplo, hay días malos, es lo que decía antes, hay días malos, hay ensayos mejores, hay ensayos peores, y hay que saber también cómo llevarlo. Hay que observar también al elenco. Hay un punto de madurez, de psicología incluso. La directora es la directora, pero la directora también puede ser, iba a decir gurú, no, gurú no es la palabra, pero como un apoyo, una amiga a veces, una madre en otras veces, una hermana otras veces. Al menos desde mi perspectiva ahora mismo, vale que eres la directora y sí que tienes que cumplir ciertas actitudes como directora, pero no deja de ser un elenco. Y si trabajas con un elenco joven, no dejan de ser también chicas también como tú, muy jóvenes, que están en el proceso, al menos ahora, como de aprendizaje. Entonces, hay que saber muy bien qué decir, cómo decirlo, cómo apoyarlas, cómo motivarlas. Vale, esto es esencial, cómo motivarlas. Tienen que sentir que el trabajo está yendo bien, que aunque sea complicado, aunque queden muchos ensayos, aunque sea una pieza muy retadora, que está yendo bien, que la buena energía, ¿no? La buena energía, porque eso muchas veces te salva el proyecto. Em, la confianza de ellas, eso no se puede perder, no, el elenco no puede perder ni la confianza en ti como directora, ni la confianza en ellas como actrices, ni la confianza de grupo, porque puede haber cuestiones muy delicadas, entonces, a las que te tienes que enfrentar, y eso pues como directora puede ser muy retador. Ya no solo la dirección del texto, la dirección gestual, la dirección humana.
eso puede ser muy retador y puede haber situaciones muy delicadas que hay que saber cómo llevar. Vale, como primer vídeo, y como dije, es como que quería un poco entrar en faena y un poco en general. Creo que fui como tocando como muchos puntos, ¿no? Y en definitiva, por muchos problemas, como en cualquier trabajo puede haber, la dirección es un trabajo muy bonito, muy bonito. La satisfacción también que tienes cuando acaban los ensayos, se estrena la pieza y sale bien, ya no es solo por ti y el trabajo que tú hiciste, es verlas a ellas brillar de una forma que tú en el proceso de ensayos fuiste dirigiendo, fuiste acompañando. Esta palabra es muy importante. Igual que como fui subrayando palabras, el acompañamiento, porque no es ser directora, tampoco es ponerte en modo dictatorial, se hace lo que yo digo y ya está. Suerte, así no te va a salir ningún proyecto. Aquí entra el trato con el elenco. Hay que saber cómo hacerlo, hay que saber cómo tratarlo, hay que saber cómo muchas cuestiones abordarlas y cómo ir haciendo el... Y también, sí, de una forma súper empática tal, pero paralelamente es un trabajo y la directora tiene que estar con el planning en la cabeza, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, y venga, porque es un trabajo. Es comunitario, es muy bonito, es muy artístico, es muy creativo, hay unos tiempos. Entonces, hay que ir como en esa balanza, ¿no? Hay que ir sabiendo manejar el barco, llevarlo a puerto, que todo esté en su sitio, que no se quede nada por el camino, y si se queda, se suelta. Una cosa que aprendí en mi corta pero intensa experiencia es que la directora puede tener una idea, una idea, Dios, 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 pero si no funciona en escena y no funciona, se suelta. Y aquí hay otro de los puntos que quizás más adelante podemos hablar, que es el soltar ideas, el desapegarte del resultado, el desapegarte de lo que tú pensabas que... Sorpresa, ¿no? Es un poco en plan de, y también hay que saber soltar, desapegarse de esa idea que tenías porque no funciona. Se queda atrás y en paz. Entonces, creo que ya me voy a ir callando, ¿vale? Creo que se va a quedar un vídeo larguísimo, pero quería un poco hablar en general de los primeros pasos, de cómo se empieza, y también un poco eso, pues puntos más específicos muy importantes del proceso de dirección y como que ir subrayando como estas palabras que yo creo que son esenciales, elementales, fundamentales para que un proceso salga bien y para que la gente también esté bien contigo trabajando, porque es fundamental. Lo voy a ir dejando por aquí, ¿vale? Espero que se me haya entendido en todo lo que quise transmitir. Espero que os haya como picado la curiosidad para seguir viendo vídeos de esta nueva sección, se me olvidó la palabra, sección del canal de Hablemos sobre Teatro. Espero que os haya picado la curiosidad y iremos hablando de muchas más cosas. Soy Noelia Nuño, escritora y directora de teatro gallega, y nos vemos en los siguientes vídeos. Os dejo por abajo, como siempre, mis redes sociales, donde más me podéis encontrar. Instagram, ok, por ahí seguro. Y si tenéis alguna duda, alguna curiosidad, algo sobre ya sea teatro o escritura, me podéis hablar sin fallo, ¿vale? Lo voy dejando por aquí, Dios mío, qué largo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.